Me llamo Margaret. Tengo 66 años y mi propia hija me envió accidentalmente un mensaje de voz que iba dirigido a su marido. Lo que escuché sobre mí misma en ese audio me hizo marcharme a la mañana siguiente con un plan que ella nunca habría imaginado. Ricardo, no puedo soportar tener a mi madre en esta casa. Escuché la voz de mi hija Grace con una frialdad que me heló la sangre. Es una molestia, se entromete en todo y, además, ya estamos gastando mucho dinero en ella. He estado buscando algunos lugares baratos. Encontré uno que solo cuesta 700 euros al mes. En ese momento, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Era la misma hija por la que había trabajado día y noche, limpiando las casas de otras personas. La misma a la que le pagué la universidad vendiendo hasta mis joyas. La misma que lloró en mis brazos cuando Ricardo la dejó plantada en el altar la primera vez, y yo gasté mis últimos ahorros para convencerlo de que volviera. Pero el audio continuó, y lo que vino después fue aún peor. Además, ya he comprobado los papeles de la casa. Está a su nombre, pero he encontrado una forma de transferirla a nuestro nombre sin que ella se dé cuenta. Mi prima Carla, que trabaja en la oficina del registro de la propiedad, me va a ayudar. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Mi propia hija estaba planeando robarme la casa. Lo único de valor que tenía en este mundo, la casa que construí ladrillo a ladrillo con el sudor de mis manos, trabajando 12 horas al día durante 30 años. Pero lo que más me dolió fue oírla reír al final del mensaje. En un mes, mamá estará en la residencia y seremos dueñas de todo. Por fin podremos vivir en paz sin esa vieja amargada controlándonos. Si alguna vez has sentido la traición más profunda por parte de alguien a quien amas, sabrás exactamente lo que sentí en ese momento. Pero lo que mi hija Grace no sabía es que su madre no es tan ingenua como ella cree, y después de 66 años en este mundo, he aprendido que a veces la única forma de defenderse es con la misma astucia que se usa contra ti. No pude dormir ni un minuto esa noche. Al amanecer me levanté con una determinación que no había sentido en años. Me puse mi traje burdeos más elegante, reuní todos mis documentos importantes y salí de casa con una sonrisa en los labios y un plan que lo cambiaría todo para siempre. Para entender por qué lo que escuché me dolió tanto, necesito contarte cómo me convertí en la mujer que soy hoy y cómo mi relación con Grace se convirtió en lo más importante de mi vida. Crecí en una familia donde el amor se medía por los sacrificios que hacías por los demás. Mi madre, que en paz descanse, trabajaba como costurera desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche para mantenernos a mí y a mis 3 hermanos. Nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre tuvimos amor, respeto y valores sólidos. Margaret, me decía mi madre mientras me enseñaba a coser, en esta vida lo único que importa es la familia, y por la familia hay que darlo todo, hasta la última gota de sangre. Cuando me quedé embarazada de Grace a los 18 años, su padre desapareció como por arte de magia. Una noche estaba allí prometiéndome que nos íbamos a casar, y a la mañana siguiente se había ido. Sus padres me cerraron la puerta en las narices cuando fui a buscarlo, diciéndome que su hijo no iba a arruinar su futuro por una chica cualquiera. Fue entonces cuando mi madre me mostró de qué estaba hecha. Esa niña va a tener todo lo que nosotras no pudimos tener, me dijo, abrazándome y secándome las lágrimas. La criaremos juntas para que sea una buena mujer. Mi madre vendió sus 2 únicas pulseras de oro, las únicas joyas que tenía, para comprarme todo lo que necesitaba para el bebé. Cuando nació Grace fue como si hubiera nacido un ángel. Era la bebé más hermosa que había visto nunca,
con sus grandes ojos y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Mi madre y yo nos turnábamos para cuidarla mientras yo trabajaba. Empecé a limpiar casas a los 19 años, ganando apenas 15 euros al día, pero cada céntimo que ganaba era para ella. Recuerdo vívidamente el primer día que llevé a Grace a la guardería. Fuimos andando porque no teníamos dinero para el autobús, pero ella llevaba el uniforme perfectamente planchado y los zapatos lustrados. Las otras madres llegaban en coches lujosos, vestidas con ropa cara, y yo me sentía pequeña con mi vestido remendado y mis manos callosas. Pero cuando Grace me besó en la mejilla y me dijo: «Gracias, mamá, eres la mejor del mundo», supe que todo había valido la pena. Los años pasaron y mi rutina era siempre la misma. Me levantaba a las 4 de la mañana, preparaba el desayuno para Grace, la llevaba al colegio, trabajaba limpiando 3 casas diferentes hasta las 6 de la tarde, la recogía, la ayudaba con los deberes y la acostaba con un cuento. Los fines de semana hacía la colada para ganar un dinero extra, todo para que ella pudiera tener una vida mejor que la mía. Mi madre falleció cuando Grace tenía 8 años, pero antes de irse me hizo una promesa que nunca olvidaré. «Margaret, esa niña es tu mayor tesoro. Dale una educación, dale amor y ella te cuidará cuando seas mayor. Nuestra familia tiene buena sangre. Ella no te defraudará». Esas palabras me dieron fuerzas para seguir adelante, incluso cuando los días eran tan duros que quería rendirme. Cuando Grace cumplió 15 años, trabajé días extra durante 6 meses para darle la fiesta que se merecía. Gasté 3.000 euros en esa celebración, dinero que había estado ahorrando para arreglar nuestro techo con goteras. Pero ver su cara esa noche, verla brillar con su vestido dorado mientras bailaba, no tuvo precio. «Mamá, no sé cómo me das tanto cuando no tienes casi nada», me dijo esa noche mientras me abrazaba. «Cuando sea mayor, te devolveré todo esto multiplicado por 1000». Durante toda la secundaria, Grace fue una estudiante ejemplar. Tenía las mejores notas de su clase, participaba en las obras de teatro del colegio y todos los profesores me decían que tenía un futuro brillante por delante. Pero mantener ese nivel de estudios no era barato. Libros, uniformes, excursiones, todo eso costaba dinero que yo no tenía. Empecé a limpiar una cuarta casa los domingos, mi único día libre, solo para poder pagarlo todo. Cuando llegó el momento de matricularla en la universidad, el coste era de 12.000 euros al año. Yo solo ganaba 350 euros al mes limpiando casas. Hice los cálculos y era imposible. Pero una madre hace lo imposible por sus hijos. Pedí un préstamo utilizando mi casa como garantía. Vendí el único anillo de compromiso que me había dado su padre antes de marcharse, e incluso vendí la máquina de coser de mi madre. «Hija mía», le dije a Grace el día que la llevé a matricularse, «yo no pude ir a la universidad, pero tú vas a ser una profesional. Tendrás un título, trabajarás en una oficina con aire acondicionado y nunca tendrás que limpiar las casas de otras personas como tu madre». Ese día lloré de felicidad al ver a mi hija firmar los documentos de matriculación para su título en Administración de Empresas. Durante los 4 años de universidad, seguí trabajando como una loca para pagar todos sus gastos. Grace necesitaba dinero para libros, para proyectos, para salir con sus amigos, para ropa adecuada para las presentaciones. Le di todo, aunque eso significara comer frijoles y pan durante toda una semana para ahorrar dinero. Cuando se graduó, fue el día más orgulloso de mi vida. Ver a mi hija subir al escenario con su toga y su birrete, oír cómo decían su nombre y la ovación del público
Fue como si todos mis sacrificios hubieran valido la pena. Después de la ceremonia, me abrazó llorando y me dijo: «Mamá, esto es tanto tuyo como mío. Nunca habría llegado hasta aquí sin ti. Te prometo que ahora que soy una profesional, nunca más tendrás que sufrir». Un año después, Grace conoció a Ricardo en su trabajo. Al principio estaba muy feliz porque la veía tan contenta y enamorada. Ricardo parecía un buen chico. Tenía un trabajo estable como supervisor en una fábrica y trataba bien a mi hija. Cuando le pidió oficialmente la mano, lloré de emoción, pensando que Grace por fin tendría la familia estable que yo nunca pude darle. Pero organizar la boda supuso otro gran sacrificio económico. Grace quería una celebración elegante, como las de las revistas. El lugar costó 7.000 euros, el vestido 1.800 euros, la música 700 euros y las flores 500 euros. En total, gasté 12.000 euros en esa boda. Dinero que conseguí pidiendo otro préstamo y vendiendo las últimas joyas que me quedaban. Los primeros años de su matrimonio fueron maravillosos. Grace y Ricardo venían a visitarme todos los domingos. Cenábamos juntos y ella siempre me ayudaba con los gastos de la casa. «Mamá, ahora que trabajo, quiero cuidar de ti como tú cuidaste de mí», me decía mientras me daba dinero para la compra. Por fin sentí que mis sacrificios habían valido la pena, que tenía una hija agradecida que me quería de verdad. Pero todo cambió hace 3 años cuando Ricardo perdió su trabajo y empezaron a tener problemas económicos. Comenzaron a pedirme dinero constantemente y, como siempre, no pude decir que no. Primero fueron 1.000 euros para los gastos mensuales, luego 2.200 euros para el depósito de un coche nuevo y después 2.500 euros para pagar las deudas de la tarjeta de crédito. Todo empezó a cambiar sutilmente después de que les prestara esos 2.500 euros para sus deudas. Al principio, había pequeños detalles que justificaba en mi mente, pensando que eran el resultado del estrés de sus problemas económicos. Pero ahora, después de escuchar ese mensaje, entiendo que no era estrés. Era el comienzo de un plan calculado para sacarme de sus vidas. La primera señal fue cuando dejaron de venir los domingos. «Mamá, estamos muy ocupados con el nuevo trabajo de Ricardo», me decía Grace por teléfono. «Ya sabes cómo es. Tenemos que demostrar que somos responsables». Lo entendí, o al menos eso creía. Al fin y al cabo, era natural que una pareja joven quisiera centrarse en salir adelante. Pero entonces empezaron las excusas para no contestar mis llamadas. Llamaba por las mañanas y Grace me decía: «Mamá, estoy en una reunión importante. Te llamaré más tarde», llamaba por las tardes. «Oh, mamá, estoy en el supermercado haciendo la compra semanal», por la noche. «Mamá, es muy tarde. Estamos cenando. Hablaremos mañana». Ese mañana nunca llegaba. Y cuando por fin hablábamos, la conversación apenas duraba 5 minutos. Luego vinieron los comentarios hirientes disfrazados de preocupación. «Mamá, Ricardo dice que ha notado que últimamente estás muy olvidadiza», me dijo un día durante una de nuestras escasas llamadas telefónicas. «¿Estás segura de que puedes vivir sola en esa casa tan grande? A tu edad, podría pasar cualquier cosa». Me reí nerviosamente, pensando que estaban exagerando, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Una tarde decidí visitarlos sin avisar, llevándoles la tarta de manzana que tanto le gustaba a Ricardo. Cuando llamé a la puerta, oí risas y voces dentro, pero tardaron casi 5 minutos en abrirme. «Oh, mamá, qué sorpresa», dijo Grace con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Estábamos organizando unos documentos del trabajo. Dentro estaba su prima, Carla,
la que trabajaba en la oficina del registro de la propiedad, con un montón de documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina. Cuando me vieron entrar, Carla recogió rápidamente todos los papeles y los metió en una carpeta. «Hola, tía Margaret», me saludó con esa sonrisa falsa que siempre había tenido. Estaba ayudando a Grace con unos papeles del seguro médico de Ricardo. Pero logré ver mi nombre en uno de esos documentos antes de que Carla lo ocultara. «¿Por qué necesitáis documentos con mi nombre?», pregunté con verdadera curiosidad. Grace y Carla intercambiaron una mirada que entonces no supe interpretar, pero que ahora entiendo perfectamente. «Es solo para actualizar los beneficiarios del seguro, mamá», me dijo Grace. «Ya sabes, por si nos pasa algo, tú eres nuestra única familia». Esa explicación me tranquilizó en ese momento, pero más tarde empecé a darme cuenta de que cada vez que mencionaba el tema, Grace cambiaba rápidamente de conversación. «Mamá, ¿por qué no me cuentas algo sobre el jardín?», decía. «Oh, mamá, ¿has visto la nueva serie que han estrenado?». Fue entonces cuando comenzaron los olvidos deliberados. Me invitaban a comer y, cuando llegaba al restaurante, no estaban allí. «Oh, mamá, se nos olvidó decirte que teníamos que cancelar», me decían después. «Ricardo tuvo una emergencia en el trabajo». Esto sucedió 3 veces en 2 meses. La cuarta vez me quedé sentada sola en ese restaurante durante 1 hora, sintiéndome como una tonta, mientras que otras familias a mi alrededor disfrutaban de sus comidas juntos. También empezaron a excluirme de eventos familiares importantes. Me enteré por casualidad hablando con mi vecina, la señora Rose, de que habían hecho una barbacoa para celebrar el cumpleaños de Ricardo. «Qué raro que no estuvieras allí, Margaret», me dijo la señora Rose. «Los vi comprando carne para unas 20 personas en el supermercado». Cuando le pregunté a Grace por qué no me habían invitado, me dijo: «Oh, mamá, era algo muy informal, no queríamos molestarte». Pero la gota que colmó el vaso fue cuando decidieron mudarse temporalmente a mi casa. «Mamá, van a pintar nuestro piso y tenemos que quedarnos contigo durante 1 mes», me dijo Grace. «Además, así podremos pasar más tiempo juntos. ¿No te parece perfecto?». Me alegré de tenerlos cerca otra vez. Pensé que, por fin, recuperaríamos la cercanía que habíamos perdido. Sin embargo, desde el primer día que llegaron, las cosas cambiaron en mi propia casa. Ricardo empezó a quejarse de todo, que mi televisor era demasiado viejo, que Internet era demasiado lento, que la ducha no tenía suficiente presión de agua. «Tía, esta casa necesita muchas reparaciones», decía. «A tu edad, mantener una propiedad tan grande debe de ser muy difícil». Grace empezó a reorganizar mis cosas sin preguntarme. «Mamá, estos platos son demasiado viejos. Voy a sustituirlos por otros nuevos», decía. «Y esta ropa que tienes en el armario está muy pasada de moda. Deberíamos donarla». Poco a poco, mi casa dejó de parecer mi casa. Era como si fuera una invitada en mi propio hogar. Entonces comenzaron las conversaciones en voz baja, que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación. Los veía hablando en la cocina y, cuando aparecía, cambiaban inmediatamente de tema a algo trivial, como el tiempo o las noticias. «¿De qué estaban hablando?», les preguntaba. «Nada importante, mamá», respondía Grace. «Solo de los gastos de la casa». Una noche escuché a Ricardo hablando por teléfono en la terraza. «Sí, ya estamos viviendo aquí. No, ella no sospecha nada. Carla dice que puede tener todos los papeles listos en 2 semanas más. Cuando salí a preguntarle con quién estaba hablando, me dijo que era su jefe sobre un proyecto de trabajo.
también empezaron a controlar sutilmente mis finanzas. «Mamá, déjame ayudarte con las facturas de la luz y el agua», me decía Grace. «Eres demasiado mayor para preocuparte por estas cosas». Al principio pensé que era un gesto amable, pero luego me di cuenta de que revisaba todos mis extractos bancarios. «Mamá, ¿por qué necesitas tanto dinero en efectivo?», me preguntaba cuando veía que había sacado 200 euros para mis gastos personales. Lo más doloroso era ver cómo hablaban de mí cuando creían que no los escuchaba. Una tarde estaba podando las plantas del jardín cuando oí a Ricardo decirle a alguien por teléfono: «Mi suegra se está volviendo más difícil de manejar, se está volviendo muy terca con la edad». Grace se rió en segundo plano y añadió: «Es verdad, últimamente se le olvidan las cosas y se pone muy difícil cuando intentamos ayudarla». Pero lo que realmente me abrió los ojos fue cuando empezaron a hacer comentarios sobre mi salud mental delante de otras personas. Mi amiga de muchos años, la señora Leticia, vino a visitarnos y Grace le dijo: «Ay, Leticia, mi madre está muy confusa últimamente. Ayer quería salir a pasear a las 10 de la noche porque pensaba que era por la mañana. Eso era completamente falso. Nunca había hecho algo así, pero vi cómo Leticia me miraba con lástima y preocupación. «Oh, Margaret, qué bien que tengas a Grace para cuidarte», dijo. En ese momento sentí una profunda ira, pero también una inmensa tristeza al darme cuenta de que mi propia hija estaba creando una narrativa falsa sobre mi estado mental. Empezaron a llegar a mi casa visitantes extraños, médicos que supuestamente estaban allí para controlarme la presión arterial, trabajadores sociales que querían evaluar mis condiciones de vida, e incluso un hombre que se presentó como especialista en cuidados geriátricos. Todos venían cuando Grace lo programaba, pero nunca me preguntaban si yo quería esas visitas. Durante una de esas evaluaciones, oí al médico hablar con Grace en la sala de estar. «Señora, su madre parece estar bien físicamente, pero voy a anotar en el informe que muestra signos de confusión leve relacionada con la edad». Yo escuchaba desde la cocina, completamente lúcida y consciente, mientras este hombre escribía mentiras sobre mi estado mental. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada día sentía más presión, más control sobre mi vida, más comentarios hirientes disfrazados de cuidado. «Mamá, no deberías conducir más», me dijo Ricardo un día. «A tu edad es demasiado peligroso». «Mamá, es mejor que no vayas más sola a hacer la compra», añadió Grace. «Nosotros podemos hacerlo por ti». Poco a poco, me estaban quitando mi independencia, mi autonomía, mi dignidad. Y lo más doloroso era que lo hacían con una sonrisa en la cara, diciéndome que era por mi propio bien, que me querían mucho y que solo querían cuidar de mí. El momento que lo cambió todo para siempre llegó ese martes por la tarde, cuando mi mundo se derrumbó por un simple error tecnológico que reveló la verdad más cruel que había experimentado en mis 66 años. Ese día había sido especialmente difícil. Grace y Ricardo se habían marchado temprano diciendo que iban a ocuparse de algunos asuntos de trabajo, pero yo sabía que algo iba mal. Los había visto hablar en susurros toda la mañana y, cuando les pregunté qué pasaba, me respondieron con esas sonrisas falsas que ya había aprendido a reconocer. «No es nada, mamá», decía Grace. «Solo cosas aburridas del trabajo de Ricardo». Me quedé sola en casa, sintiendo esa presión en el pecho que había ido creciendo durante las últimas semanas. La casa que solía ser mi refugio ahora me parecía una prisión. Todo había cambiado
desde que ellos se habían instalado allí temporalmente. Mis rutinas, mis espacios, incluso mi forma de vida se habían visto alterados para adaptarse a sus necesidades y a sus planes secretos. Alrededor de las 3 de la tarde estaba preparando un té de manzanilla para calmar mis nervios cuando escuché el sonido de notificación en mi teléfono. Era un mensaje de voz de Grace. Al principio pensé que me estaba avisando de que llegarían tarde o tal vez pidiéndome que preparara algo especial para la cena. Qué ingenua fui al pensar que mi hija todavía me consideraba lo suficientemente importante como para contarme sus planes. Pulsé el botón de reproducción sin imaginar que en los siguientes 3 minutos mi vida se haría pedazos. Ricardo, no soporto tener a mi madre en esta casa, comenzó Grace con un tono de exasperación que nunca había utilizado conmigo en persona. Se me paró el corazón. Esas palabras pronunciadas con tanto desprecio fueron como dagas afiladas que me atravesaron el alma. Esa no era la dulce hija que me abrazaba y me decía, «Te quiero, mamá», cada vez que se marchaba. Es una molestia total, Ricardo. Se entromete en todo lo que hacemos, siempre haciendo preguntas, siempre ahí. Y encima, ya estamos gastando mucho dinero en ella. He estado buscando algunos sitios baratos. He encontrado uno en las afueras que solo cuesta 700 euros al mes. Con lo que ahorramos, por fin podremos reformar la cocina que tanto queremos, e incluso comprar muebles nuevos para el salón. Cada palabra era como un golpe físico. Mi propia hija, la niña a la que había dedicado toda mi vida, hablaba de mí como si fuera un mueble viejo que había que desechar. Los 700 euros que costaría la casa eran exactamente lo que yo les había estado dando cada mes para sus gastos personales, dinero que procedía de mi pensión y de mis pequeños ahorros. Pero el audio continuaba, y lo que vino a continuación me destrozó por completo. Además, ya he comprobado todos los papeles de la casa. Está a su nombre, pero Carla ya me ha explicado cómo podemos transferirla a nuestro nombre sin que ella se entere. Nos va a costar unos 450 euros en sobornos y tasas, pero merece la pena. Mi primo ya tiene experiencia con este tipo de trámites. En ese momento lo entendí todo. Las visitas casuales de Carla con sus carpetas llenas de documentos, las conversaciones que se interrumpían cuando yo aparecía, los especialistas que habían venido a evaluar mi casa y mi estado mental. Todo había formado parte de un plan meticulosamente orquestado para declararme incompetente y robarme mi propiedad, mi casa. La casa que había construido ladrillo a ladrillo, trabajando 12 horas al día durante 30 años. La casa donde había criado a Grace, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde había llorado cuando se graduó en la universidad, donde había soñado que algún día jugarían mis nietos. Esa casa que valía aproximadamente 425.000 euros y representaba todos mis bienes, todo mi futuro, toda mi seguridad. Ya he hablado con el director de la residencia Saint Francis, continuó Grace con una frialdad que me heló hasta los huesos. Le he explicado la situación. Le he dicho que mi madre tiene demencia en fase inicial y que es peligroso que viva sola. Se ha mostrado muy comprensivo. Dice que ven casos como este continuamente. Ya he firmado todos los documentos preliminares de admisión. Me temblaban tanto las piernas que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. Mi propia hija le había mentido a un desconocido sobre mi estado mental. Había firmado los papeles para internarme sin mi consentimiento, y lo estaba haciendo con la misma facilidad con la que se planean unas vacaciones. El plan es perfecto, cariño, continuó
dirigiéndose a Ricardo. El próximo martes le diremos que tiene una cita médica rutinaria. La llevaremos al centro, la ingresaremos y, para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, ya estará dentro y tendremos la tutela legal. Carla dice que con los informes médicos que tenemos, que dicen que tiene confusión mental, será muy fácil demostrar que no puede tomar decisiones por sí misma. Esos informes médicos falsos que habían fabricado con la ayuda de médicos corruptos, esas evaluaciones que yo había permitido pensando que eran para mi salud. Todo había sido una farsa para crear un expediente que justificara quitarme mi libertad y mis derechos. Se oía a Ricardo en segundo plano, riéndose y añadiendo comentarios que no entendía claramente, pero su tono de aprobación era evidente. El hombre al que había acogido en mi familia, al que había ayudado económicamente, al que había tratado como a un hijo, participaba activamente en el plan para destruir mi vida. Lo mejor de todo, continuó Grace con una risa que me partió el corazón, es que ella nunca sospechará nada. Cree que somos las hijas perfectas que la adoramos. Todavía me dice, gracias por cuidarme, cariño, cuando le llevo el desayuno a la cama. Si supiera que le doy ese desayuno para mantenerla tranquila mientras preparo su funeral en vida. En ese momento, algo dentro de mí se rompió irremediablemente. No era solo la traición. No era solo el dolor de descubrir que mi hija me odiaba, era la humillación de darme cuenta de que, mientras yo la bendecía cada noche en mis oraciones, agradeciendo a Dios por darme una hija tan buena, ella calculaba cuántos días le quedaban para deshacerse de mí. Con los 425.000 euros que vale la casa, podemos pagar todas nuestras deudas de tarjetas de crédito, el préstamo del coche, e incluso nos sobrará suficiente para irnos de vacaciones a Grecia, como siempre hemos querido, continuó Grace. Y lo mejor es que ya no tendremos que fingir que la queremos. Se acabaron los domingos fingiendo que nos gusta su horrible comida. Se acabó escuchar sus repetitivas historias de cuando era joven. Cada palabra era otra puñalada. Mi comida, que preparaba con tanto amor cada domingo, esperando que vinieran a visitarnos. Mis historias, que contaba porque quería compartir con ellos los hermosos recuerdos de mi juventud y enseñarles sobre nuestra familia. Todo lo que yo consideraba amor y conexión era para ellos una molestia que tenían que soportar. En un mes, mamá estará en la residencia y seremos dueños de todo, concluyó Grace. Por fin podremos vivir en paz sin esa vieja amargada controlándonos. Además, el seguro de vida que tiene está a nuestro nombre, así que si le pasa algo en la residencia, que Dios me perdone por decirlo, no sería tan malo. Esas últimas palabras me helaron la sangre. No solo querían robarme mi casa y mi libertad, sino que habían calculado fríamente que mi muerte también les vendría bien. Habían convertido a su propia madre en una inversión, con la esperanza de obtener beneficios tanto de mi vida como de mi muerte. El mensaje terminaba con risas y comentarios sobre qué restaurante elegir para cenar esa noche, como si acabaran de planear unas vacaciones en lugar de la destrucción total de la vida de la mujer que los había amado más que a nada en el mundo. Me quedé sentada en el suelo de mi cocina durante no sé cuánto tiempo, con el teléfono todavía en la mano, reproduciendo el mensaje una y otra vez, esperando haber oído mal, esperando que fuera una pesadilla de la que iba a despertar. Pero cada vez que lo escuchaba, la realidad se volvía más cruda, más dolorosa, más definitiva. Esa noche no pude comer, no pude dormir, no pude hacer nada más que caminar por mi casa, mirando cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo que había construido
pensando que algún día se lo transmitiría con amor a mi hija. Ahora sabía que todo eso iba a ser robado, vendido o tirado a la basura sin ningún respeto por los recuerdos que representaba. Pero mientras caminaba por mi casa en la oscuridad de aquella mañana, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza y el dolor empezaron a transformarse en algo que no había sentido en mucho tiempo. Una determinación pura y fría. Mi hija pensaba que era una anciana ingenua y fácil de manipular, pero había subestimado por completo a la mujer que la había criado. Al amanecer, me levanté con una claridad mental que no había tenido en meses. Me puse mi traje burdeos más elegante, el que guardaba para ocasiones especiales. Cogí mi bolso con todos mis documentos importantes y salí de casa antes de que Grace y Ricardo se despertaran. Tenía un plan y ellos no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Esa mañana me desperté exactamente a las 5, como si mi cuerpo supiera que era el día más importante de mi vida. Durante toda la noche había estado planeando cada movimiento, cada palabra, cada detalle de lo que iba a hacer. Ya no era la ingenua Margaret que había permitido que su propia hija la manipulara durante meses. Hoy le iba a demostrar a Grace que había subestimado por completo a la mujer que la había criado. Me puse mi traje pantalón burdeos, el mismo que había llevado a su graduación universitaria. Me maquillé con cuidado, me peiné con elegancia y me puse los pendientes de perlas que me había dejado mi madre. Quería parecer la mujer fuerte y digna que era, no la víctima vulnerable que ellos creían que era. Antes de irme, escribí una nota y la dejé en la mesa de la cocina. Me he ido temprano para ocuparme de algunos asuntos personales. Volveré por la tarde. Con cariño, mamá. No les di más detalles porque no se los merecían. Durante meses habían tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ahora era mi turno de actuar sin darles explicaciones. Mi primera parada fue el banco. Llegué justo cuando abrían, a las 8 de la mañana. «Buenos días, señora Baker», dijo Nora, la directora, que me conocía desde hacía 15 años. «¿En qué podemos ayudarla hoy?» «Nora, necesito revisar todas las transacciones de mi cuenta de los últimos 6 meses y quiero cambiar todos mis beneficiarios», le dije con una firmeza que la sorprendió. «También necesito que me explique si alguien ha intentado acceder a la información de mis cuentas sin mi autorización». Nora frunció el ceño mientras revisaba mi expediente en el ordenador. «Señora Baker, tengo varias consultas sobre su cuenta registradas aquí realizadas por su hija, Grace. Ella presentó una carta firmada por usted en la que la autorizaba a revisar sus extractos bancarios para ayudarla con sus finanzas». Se me hervía la sangre. «Nora, yo nunca firmé esa carta. ¿Me puede enseñar ese documento?» Cuando vi la supuesta autorización, reconocí inmediatamente que la firma era falsa. Era similar a la mía, pero yo nunca había escrito mi nombre con esa inclinación. «Esto es una falsificación», le dije, enseñándole mi documento de identidad para que pudiera comparar las firmas. «Mi hija ha estado accediendo fraudulentamente a mi información bancaria. Necesito que cancele inmediatamente cualquier autorización que tenga y active una alerta de seguridad en mi cuenta». Nora palideció al darse cuenta de la gravedad de la situación. «Señora Baker, esto es muy grave. Vamos a cancelar inmediatamente todos los accesos no autorizados y le recomiendo que presente una denuncia por fraude». «Eso es exactamente lo que voy a hacer», respondí. «Pero primero necesito proteger mis activos.
Quiero transferir todos mis fondos a una nueva cuenta que solo yo pueda gestionar y quiero cambiar el beneficiario de mi seguro de vida. Durante la siguiente hora, Nora me ayudó a proteger todas mis finanzas. Transferí mis 7.650 euros de ahorros a una cuenta completamente nueva. Cambié todas las contraseñas y nombré a una fundación benéfica para personas mayores abandonadas como beneficiaria de mi seguro de vida. Grace ya no iba a ver ni un solo centavo de mi dinero. Mi segunda parada fue la oficina del registro de la propiedad, donde trabajaba Carla, la prima cómplice de Grace. Llegué sin avisar con una pequeña grabadora escondida en mi bolso. «Buenos días, Carla», le dije con una dulce sonrisa. «He venido a comprobar el estado de mi propiedad. Mi hija me ha dicho que la has estado ayudando con algunos trámites». Carla se puso nerviosa inmediatamente. «Oh, tía Margaret, ¿qué haces aquí? Grace no me dijo que ibas a venir». Le temblaban las manos mientras intentaba cerrar rápidamente algunos documentos que tenía sobre la mesa. «No te preocupes, Carla», le dije, manteniendo mi tono informal. «Solo quiero entender mejor el papeleo del seguro que está haciendo mi hija. ¿Podrías explicarme exactamente qué documentos necesitas con mi nombre en ellos?» Carla empezó a sudar. «Bueno, tía, solo son actualizaciones rutinarias para el registro». Su voz se quebró cuando se dio cuenta de que yo sabía más de lo que dejaba entrever. «Carla», dije, inclinándome hacia adelante, «sé exactamente lo que tú y mi hija habéis estado planeando. Sé lo de los documentos falsos, sé lo del plan para quedaros con mi casa y sé que la has estado ayudando a falsificar documentos aprovechándote de tu puesto aquí». Le mostré mi teléfono con el audio que había grabado el día anterior. «Tengo pruebas de todo». Carla se desplomó en su silla. «Tía Margaret, yo no quería hacerlo, pero Grace me dijo que ya no podías cuidar de ti misma, que era por tu propio bien». «Era por dinero, Carla». «No finjas que era por mi propio bien», le dije con firmeza. «Ahora tienes dos opciones. O me ayudas a revertir todo lo que has hecho o voy directamente a ver a tu jefe y le muestro las pruebas de que has estado falsificando documentos oficiales». Carla empezó a llorar. «Por favor, tía, no puedo perder mi trabajo. Tengo 3 hijos que mantener». Entre lágrimas me explicó todo el proceso. Cómo habían falsificado mi firma en varios documentos, cómo habían creado informes médicos falsos y cómo planeaban usar todo eso para declararme incompetente y transferir mis propiedades. «Muy bien, Carla», le dije después de que me lo confesara todo. «Vas a ayudarme a arreglar esto y luego vas a buscar otro trabajo. Pero si me ayudas ahora, no presentaré cargos penales contra ti». Durante las 2 horas siguientes, Carla me ayudó a invalidar todos los documentos fraudulentos que habían creado. También me dio copias de todo como prueba, incluidos los informes médicos falsos y los documentos de transferencia de propiedad que habían preparado. Mi tercera parada fue con el abogado Harrison Ford, el abogado más respetado de la ciudad. «Abogado Ford», le dije, mostrándole todas las pruebas que había reunido. «Necesito su ayuda para detener un fraude y proteger mis derechos». El abogado Ford revisó todos los documentos con atención profesional. «Señora Baker, este es un caso muy grave de fraude familiar. Tenemos pruebas más que suficientes para presentar cargos penales. Pero dígame, ¿qué es exactamente lo que quiere conseguir?» «Quiero justicia, abogado», respondí. «Pero, sobre todo, quiero que mi hija aprenda que las acciones tienen consecuencias. Durante 66 años he sido demasiado buena, demasiado generosa, demasiado comprensiva.
Es hora de que alguien me defienda, aunque tenga que hacerlo yo misma. El abogado sonrió con admiración. Señora Baker, vamos a preparar una estrategia legal que proteja todos sus derechos y envíe un mensaje muy claro sobre las consecuencias de intentar defraudar a una persona mayor. Durante las siguientes horas, preparamos una demanda civil por fraude, falsificación de documentos e intento de apropiación ilegal. También preparamos una denuncia penal contra Grace, Ricardo y Carla. El abogado me explicó que tenía un caso sólido y que era muy probable que recuperara todos los daños causados. Al final de la tarde, volví a casa sintiéndome completamente diferente. Ya no era la víctima vulnerable que había salido esa mañana. Era una mujer que había tomado el control total de su vida y estaba lista para afrontar las consecuencias de años de permitir que otros abusaran de su bondad. Cuando llegué, Grace y Ricardo estaban en la sala de estar viendo la televisión, actuando como si nada hubiera pasado. «Hola, mamá», dijo Grace con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. «¿Cómo te fue con los recados?» «Muy bien, cariño», respondí con calma. Me ocupé exactamente de lo que tenía que hacer. Me senté en mi sillón favorito y los miré fijamente. Por cierto, mañana vendrán unas personas a visitarnos. Espero que estéis aquí para recibirlos. ¿Qué personas, mamá?, preguntó Ricardo con curiosidad. Ya lo veréis, les dije con una sonrisa misteriosa. Son personas que nos van a ayudar a aclarar algunas cosas importantes sobre el futuro de nuestra familia. Esa noche cenamos en silencio. Yo sabía exactamente lo que iba a pasar al día siguiente, pero ellos no tenían ni idea de la tormenta que se avecinaba. Por primera vez en meses, dormí profundamente con la tranquilidad de saber que la justicia estaba en camino. Al día siguiente, exactamente a las 10 de la mañana, sonó el timbre. «Yo abro», dije, levantándome rápidamente antes de que Grace o Ricardo pudieran moverse. En la puerta estaban el abogado Harrison Ford, 2 agentes de policía y un notario público. «Buenos días, señora Baker», dijo el abogado. «Hemos venido a ejecutar las órdenes que discutimos ayer». Grace y Ricardo se levantaron del sofá con cara de total desconcierto. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Grace. «¿Quiénes son estas personas?» «Sentaos», les dije con una autoridad que nunca habían oído en mi voz. «Es hora de que sepáis la verdad». El abogado Ford carraspeó y comenzó a hablar. «Señora, Grace y señor Ricardo, estoy aquí en nombre de la señora Margaret para informarles de que hemos descubierto pruebas irrefutables de fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer apropiación ilegal contra ella». Las caras de Grace y Ricardo se pusieron completamente blancas. «¿De qué está hablando?», balbuceó Grace. «Nunca haríamos algo así». «Grace», dije sacando mi teléfono, ¿quieres que reproduzca para todos el mensaje de voz que me enviaste accidentalmente ayer? En ese momento vi cómo se le iba toda la sangre de la cara a mi hija. Sus ojos se llenaron de puro pánico al darse cuenta de que su plan perfecto había sido descubierto por su propia negligencia. El momento de la verdad había llegado y no había vuelta atrás. El silencio en mi salón era ensordecedor. Grace y Ricardo estaban petrificados, mirándome como si hubieran visto un fantasma. Durante todos estos meses, habían creído que tenían el control total de la situación, que yo era una anciana indefensa a la que podían manipular a su antojo. Ahora se daban cuenta de que habían subestimado por completo a la mujer que los había criado. «Abogado Ford», dije, manteniendo la voz firme y serena,
Por favor, proceda con la presentación de las pruebas. El abogado abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta llena de documentos. Señora Grace y señor Ricardo, tenemos en nuestro poder pruebas irrefutables de los delitos que han cometido contra la señora. Margaret colocó los primeros documentos sobre la mesa de centro. Empecemos por las falsificaciones. Le mostró a Grace el documento que había firmado en el banco, autorizándose a sí misma a acceder a mis cuentas. Esta es su firma auténtica, dijo señalando mi documento de identidad. Y esta es la firma falsificada que usted presentó en el banco. Las diferencias eran evidentes al verlas una al lado de la otra. Yo no sé de qué está hablando, balbuceó Grace, pero su voz temblaba tanto que era evidente que estaba mintiendo. Mamá me pidió que la ayudara con sus cuentas porque se olvidaba de pagar las facturas. Grace, dije con una calma que incluso me sorprendió a mí mismo. Deja de mentir, ya no hay escapatoria. Saqué mi teléfono y pulsé el botón de reproducción. La voz de mi propia hija llenó la habitación. Ricardo, no puedo soportar tener a mi madre en esta casa. Es una molestia total. Se entromete en todo lo que hacemos. Vi cómo el rostro de Grace se desmoronaba por completo mientras escuchaba sus propias palabras. Ricardo intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. Ninguno de los dos se había dado cuenta de que el mensaje se había enviado por error a mi teléfono. He estado buscando algunos sitios baratos. He encontrado uno que solo cuesta 700 euros al mes. «¡Apágalo!», gritó Grace, lanzándose a por mi teléfono. Pero uno de los agentes la detuvo inmediatamente. «Eso es privado. No tienes derecho a escuchar mis conversaciones». «Tranquila, cariño», le dije con una sonrisa fría. «Esto solo acaba de empezar. Siéntate y escucha todo lo que has planeado para tu madre». El audio siguió reproduciéndose. «Carla ya nos ha explicado cómo podemos transferir la casa a nuestro nombre sin que ella se dé cuenta. Nos costará unos 450 euros en sobornos y tasas, pero merece la pena». Ricardo se levantó de golpe. «Esto es una trampa», dijo señalando al abogado. «La está manipulando para que nos acuse de cosas que no hemos hecho». El abogado Ford sonrió con profesionalidad. «Señor Ricardo, aún no hemos llegado a la parte más interesante». Sacó otro documento de la carpeta. Esta es la confesión completa y firmada de Carla Rodríguez, prima de la señora, Grace, que trabaja en la oficina del registro de la propiedad. Mis ojos se encontraron con los de Grace y vi que se daba cuenta de que Carla la había traicionado. En esta confesión, continuó el abogado, Carla detalla exactamente cómo la presionaste para falsificar documentos oficiales, cómo creaste informes médicos fraudulentos y cómo planeas utilizar estos documentos para declararla mentalmente incompetente. «Carla es una mentirosa», gritó Grace desesperadamente. «Se lo inventó todo para salvar su propio pellejo». «¿De verdad, cariño?», pregunté, sacando mi pequeña grabadora, porque también tengo grabada la conversación completa que mantuve ayer con Carla en su oficina. Pulsé el botón de reproducción y la voz de Carla, confesándolo todo entre lágrimas, llenó la habitación. «Grace me dijo que ya no podías cuidar de ti misma. Me enseñó a falsificar tu firma. Me prometió que me pagaría 2.000 euros una vez que tuviera la casa». Ricardo se hundió en el sofá con las manos en la cabeza. «Esto es una pesadilla», murmuró. «Todo se salió de control». «No, Ricardo», dije con firmeza. «Esto es justicia». Lo que era una pesadilla era vivir en mi propia casa,
sintiéndome como una prisionera, escuchándote hablar de mí como si fuera una molestia, viéndote planear robar todo por lo que he trabajado en mi vida. El abogado Ford continuó con la presentación de pruebas. También tenemos los informes médicos fraudulentos que usted encargó. Mostró los documentos en los que médicos corruptos habían escrito que yo padecía demencia senil y era incapaz de tomar decisiones por mí misma. La señora Margaret se sometió voluntariamente ayer a una evaluación psicológica completa realizada por el Dr. Raymond Morales, especialista en geriatría del Hospital General. Sacó el informe oficial. Los resultados muestran que la señora Margaret se encuentra en perfectas condiciones mentales, con una claridad y una capacidad de razonamiento superiores a la media para su edad. Esto demuestra que todos los informes anteriores eran falsos. Grace empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de desesperación al ver cómo su plan se desmoronaba por completo. «Mamá, por favor», me suplicó, «solo queríamos cuidar de ti. Pensamos que sería mejor para ti estar en un lugar donde te atendieran profesionalmente». «¿Cuidarme?», pregunté con una risa amarga, robándome mi casa, mintiendo sobre mi salud mental, planeando internarme contra mi voluntad. Me levanté y caminé hacia ella. «Cariño, en ese mensaje también dijiste que esperabas que muriera pronto para poder cobrar mi seguro de vida». «Nunca dije eso», gritó Grace. Reproduje esa parte específica del audio. Además, el seguro de vida que tiene está a nuestro nombre, así que si le pasara algo en la residencia, que Dios me perdone por decir esto, no sería tan malo. El silencio que siguió fue devastador. Incluso los agentes de policía intercambiaron miradas de disgusto al oír a una hija hablar de la muerte de su madre como una oportunidad económica. «Pero hay más», dijo el abogado, sacando otra carpeta. «También descubrimos que, durante los últimos 6 meses, la señora Grace ha estado retirando dinero de las cuentas de su madre sin autorización, utilizando información obtenida de forma fraudulenta. Mostró los extractos bancarios en los que se veían retiradas de entre 400, 50 y 1.300 euros, todas realizadas por Grace. En total, han robado 7.650 euros de las cuentas de la señora Margaret. «Ese dinero era para los gastos de la casa», protestó Ricardo. «Pagábamos la comida y los servicios públicos». «Eso es mentira», respondí. «Yo seguía pagando todas las facturas de la casa con mi pensión. El dinero que robasteis era para vuestros caprichos personales. Os vi comprando ropa cara, yendo a restaurantes de lujo, mientras me decías que teníamos que ahorrar porque eran tiempos difíciles». El abogado siguió exponiendo todos los detalles de su plan criminal. «También tenemos pruebas de que contactaste con el director de la residencia San Francis y pagaste una cuota de inscripción de 1.050 euros para asegurar una plaza para la señora Margaret. Todo ello sin su conocimiento ni consentimiento». Mostró el recibo de pago y los documentos de admisión que habían firmado a mis espaldas. «Planeas llevarla el próximo martes diciéndole que se trata de una cita médica rutinaria». «Era por tu propio bien, mamá», insistió Grace desesperadamente. «Te estabas volviendo muy olvidadiza. A veces te confundías. Basta ya de mentiras», exploté finalmente, perdiendo la compostura que había mantenido durante todo el enfrentamiento. «Nunca me he confundido. Inventaste esas historias para justificar tu plan. Sigo gestionando mis propias finanzas, cocinando mi propia comida, cuidando de mi propia casa e incluso ayudándote económicamente cuando me lo pides». Me dirigí directamente a Grace, mirándola a los ojos.
¿Sabes lo que más me duele, cariño? No es que quisieras robarme mi casa, no es que planees internarme contra mi voluntad. Lo que más me duele es que durante todos estos meses, mientras te abrazaba y te decía lo mucho que te quería, tú calculabas cuánto dinero ibas a ganar con mi muerte. Grace se derrumbó por completo y comenzó a llorar histéricamente. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Estábamos desesperados por conseguir dinero. Teníamos muchas deudas. No sabíamos qué hacer. La desesperación no justifica la traición, le dije con firmeza. Si necesitabas dinero, podías habérmelo pedido con sinceridad. Toda mi vida te he dado todo lo que tengo, pero en lugar de confiar en mi amor, decidiste robarme y destruirme. El agente de policía se acercó con las esposas en la mano. Señora Baker, ¿desea proceder con los arrestos? Miré a mi hija, que lloraba desconsoladamente, y por un momento sentí una punzada de dolor maternal, pero entonces recordé sus palabras en el audio, su frialdad al planear mi destrucción, su risa al hablar de mi muerte. Sí, agente, respondí con voz firme. Proceda con los arrestos. Ver a mi propia hija esposada en mi salón fue una de las imágenes más dolorosas que había experimentado en mis 66 años de vida. Pero también fue el momento en el que me di cuenta de que había recuperado mi dignidad y mi poder personal después de meses sintiéndome como una víctima indefensa. «Mamá, por favor», me gritó Grace mientras el agente la llevaba hacia la puerta. «No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Soy lo único que tienes en este mundo». Sus palabras resonaron en mi mente con una amarga ironía. Ella había sido la que decidió que yo no tenía cabida en su mundo.